Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Llegando justo recién Ah, del trabajo y una reunión en esa casa. ya, Hoy, ya. Ok. Este, hoy día vamos a ver lo que es el seguro de aviación, ¿ya? Quiero esperar porque hay dos chicos que me dijeron que no podían estar presentes en esta reunión por sí, es lo motivos. que leí en el grupo. Ah, sí, Sí, leí sí en me el grupo ahí que dijeron. había dos chicos que no. Sí. Sí, así es. ¿Qué tal? ¿En qué trabajas tú, Eric? Aparte de ser ingeniero civil, tengo la constructora y ahorita que hemos eh, aperturado un negocio ya una empresa más con mi esposa en el tema de consultoría, asesoramiento, Ajá, ok. bueno, a todas las constructoras, pues, ¿no? Ah, Constructores y una empresa privada. perfecto. Qué bueno. Trabajas junto con tu esposa, entonces. Así es, los dos de la mano. Importante, es importante eso. Los dos suman ahí. Eso es lo mejor Efectivamente. que puede pasar. En quién nomás Así uno es, no va a tener confianza si no es en el esposo o en la esposa, pues no es algo muy importante. Y ustedes están efectivamente. formando una simbiosis que va a permitirles el desarrollo profesional a ustedes. Eh, Así es. bueno, este, vamos avanzando, ¿ya? Porque veo que nadie más está ingresando, pero igual, Ujú. Erika, acá en el tema de los seguros, ¿ya? A veces hay que empezar con un, como dicen los gringos, open mind, con mente abierta, ¿ya? Hay Ujú. conceptos nuevos que imagino que ya has ido aprendiendo durante las semanas que han ido pasando, que en el curso anterior en el cual has estado, ¿no? Ujú. Y es importante que tengan los conceptos claros, ¿no? Eh, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el seguro de aviación, ¿ya? Ujú. Tú sabes que el ser humano, el hombre, eh, siempre buscó o soñaba con volar, ¿no? Ujú. Inclusive hubo una época en la cual el hecho de decir que uno volaba era castigado y morías en la hoguera, ¿no? Te mataban, te ponían en la hoguera y te acusaban pues de brujería, ¿no? Entonces, hubo un tema ahí, Galileo Galilei, ¿no? Este, no pudo probar ninguna de sus máquinas, solamente la diseñó. Y fíjate que después de tantos siglos, muchos parapentes, el principio del helicóptero, él ya lo tenía definido y ese es el que ha servido para desarrollar estos equipos, ¿no? Entonces, pero si él hubiese dado a conocer, hubiese hecho alguna prueba, en ese entonces hubiera sido pasible, pues, de lo que te estoy comentando, de morir en hoguera, ¿no? Entonces, porque era imposible, pues, pensar que el ser humano podía volar, solamente volaban las brujas en sus escobas. Ujú. Entonces, Ujú. el seguro de aviación, en verdad, nace de lo que ya estaba conceptualizado hasta ese entonces, el seguro marítimo. El seguro marítimo, ¿no? Es uno de los primeros seguros que se creó, ¿no? Y tomando de base muchas coberturas del seguro marítimo, se adecuaron, ¿no? Se adecuaron al seguro de aviación, ¿no? El primer vuelo que se registró en la historia fue efectuado por los hermanos Wright, ¿no? En Estados Unidos. Y ellos fueron los precursores, porque fueron los que primeros que utilizaron un avión con motor, obviamente diseñado con este material no tan pesado, pero ya el motor de por sí era pesado y que pudo sostener un vuelo, ¿no? En el aire, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empezó a especializar más esta rama, ¿ya? Eh, Voy a hablar de lo que es el tema de la suma asegurada de los seguros de aviación, ¿ya?
En los seguros de aviación, ¿no? Se puede tomar bajo la modalidad denominada a valor asegurado. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de siniestro, la compañía de seguros tiene la opción de indemnizar el monto asegurado, reparar el daño o reponer la aeronave por otra de similares características, ¿ya? Simultáneamente, también se puede emitir bajo la modalidad de valor convenido. Es decir, que en caso de pérdida, ¿no?, la compañía únicamente indemnizará hasta la suma asegurada. Este valor convenido, si recordarás, es un acuerdo, ¿no?, de valor que se efectúa entre el asegurado y la compañía de seguros, ¿no? Este valor convenido no puede existir si es que uno de los dos, o la compañía de seguros o el asegurado, no lo acepta, ¿ya? ¿Cómo se valorizan las aeronaves, ¿no? Esa es la parte inicial de lo que es el seguro de aviación. Existen diversidad de criterios para establecer el valor de una aeronave, ¿no? La forma más concreta de establecer el valor de reposición comercial de una aeronave es basándola en las publicaciones de medios especializados, como por ejemplo las publicadas en la guía de precios de Lloyd's, ¿ya? Lloyd's también, tú sabes que Lloyd's es una compañía que no es de seguros ni es corredor de seguros, es un mercado de seguros que está ubicado en Londres, ¿ya? Y también se utiliza el libro azul, ¿no?, conocido en Estados Unidos, ¿no? Esta publicación ofrece una serie de características que es importante resaltar. Cerca del 95% de las aeronaves existentes están incluidas en esta publicación, ¿no?, sobre todo las de fabricación norteamericana, que representan más o menos el 80% del parque aéreo mundial. Imagínate la importancia de este libro azul, ¿no? Las referencias son tomadas del mercado americano, que es el parque más representativo del mundo, ¿ya? ¿Qué te ofrece? Te ofrece valores exactos, ¿no? Es una publicación que tiene una frecuencia trimestral, ¿no?, y ofrece versatilidad de información, valores de equipos adicionales, valores de motores, el tipo de radio y comunicación, conversiones, precios de overhaul de motores, información técnicas adicional y directivas de aeronavegabilidad que estén ahorita sustentadas, ¿no? Una vez que hemos entendido lo que es el justo valor de reposición comercial de la aeronave, este puede fijarse como valor acordado, ¿no?, mediante la inclusión de la cláusula, hay una cláusula ABN 61, en la póliza se describe, ¿no?, como sigue: queda convenido y acordado que en consideración a que la aeronave del asegurado está siendo cubierta en la base de valor acordado, toda referencia aquí estipulada de reemplazo deberá ser considerada como excluida, pero solamente con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total. Con respecto a reclamos ajustados en la base de una pérdida total, la compañía deberá pagar al asegurado el valor acordado de la aeronave, como lo estipulado en el detalle de la póliza, menos cualquier deducible aplicable. O sea que este valor acordado no va a funcionar para pérdidas parciales, solamente se aplicará para el caso de una pérdida total, ¿ya? El seguro de aviación tiene 3 secciones, ¿ya? Cubre lo que es la pérdida o daño de la aeronave, ¿ya? Esa es la sección 1. La sección 2 es la responsabilidad civil frente a terceros, acá se excluyen los pasajeros. Y 3, la responsabilidad civil frente a pasajeros. Cada una de estas secciones tiene detallados sus alcances, sus propias exclusiones, y luego la póliza tiene las exclusiones generales, que se aplican a las 3 secciones, ¿no? Entonces, empecemos a hablar de la sección 1, pérdida o daños a la aeronave, ¿ya? La póliza es a todo riesgo, ¿no?, en la cual se establece que se indemnizarán todos los daños que sufra la aeronave, a menos que determinados daños hayan sido específicamente excluidos.
Esta es una diferencia muy importante con otros tipos de pólizas, que amparan otra clase de propiedades donde se asegura sobre la base de riesgos enumerados y en los que cubren únicamente los tipos de accidentes especificados en la póliza, ¿ya? Los aseguradores, como ya se mencionó, podrán pagar, reemplazar o reparar la pérdida accidental de los daños de la aeronave que se describen en el cuadro de póliza, ¿no? Y que surjan de los riesgos cubiertos, incluyendo desaparición si la aeronave no es reportada por 60 días después del comienzo del vuelo, ¿ya? Pero no excediendo el monto asegurado, sujeto a los montos a ser deducidos. En este caso del seguro de aviación, inclusive se puede asegurar la prima. ¿Por qué? Porque los montos involucrados son tan altos, ¿no? Se puede asegurar la prima, ¿ya? Inclusive también en algunos casos se ha asegurado los deducibles, ¿ya? Porque hay deducibles de $500,000. Primas, ¿no? Donde se aseguran aviones que valen, pues, 300 o hasta $500 millones. Entonces son montos muy altos y por eso es que este es el único seguro en el cual se puede involucrar el seguro de la prima para que la compañía de seguros no se perjudique en caso de un siniestro y pueda cobrar la prima, o también se asegura el deducible frente al hipotético caso de que el dueño de la aeronave no pueda pagar el deducible, ¿ya? Si la aeronave es asegurada por los riesgos de vuelo, los aseguradores adicionalmente pagarán los gastos razonables de emergencia incurridos necesariamente por el asegurado para la seguridad inmediata de la aeronave, como consecuencia de daños o aterrizaje forzoso, hasta un 10% del monto especificado en el apartado de la póliza, ¿ya? Eh, Profesor, buenas noches. buenas noches, profesor. Lady, ¿qué Disculpe tal? una consulta. Sí. ¿Cómo así se asegura la prima? No entiendo. La prima no es lo que Ahorita cancela el vamos a llegar a ese asegurado. punto, Lady. Ahorita vamos a llegar a Ah, ese punto, ¿ya? ya. Pero le estoy adelantando esa particularidad en este seguro, ¿ya? Ya, ok, continuemos entonces. Eh, la póliza esta, como vuelvo a repetir, pertenece a primer riesgo, donde no existe cláusula de infraseguro. En consecuencia, las pérdidas son indemnizadas sin efectuarse la proporción entre suma asegurada y valor de la aeronave, también conocida como la parte donde el asegurado se convierte en su propio asegurador, ¿ya? Entonces, esta característica obliga al asegurado a tener un especial cuidado para no aceptar seguros por un monto inferior al valor real de la aeronave. Sería un craso error que se cometiera de ocurrir el hecho. Ahora, no obstante existir la cláusula de valor convenido, ¿no?, donde los aseguradores acuerdan pagar el monto acordado en caso de una pérdida total y pierden el derecho a restitución de aeronave acordado en la póliza, esta cláusula se puede otorgar generalmente cuando la aeronave no esté expuesta a una rápida depreciación y que el asegurado original presente parámetros operativos confiables. En muchos mercados, esta cláusula está solo disponible para aeronaves nuevas, ¿ya? El contrato de indemnización también ampara el robo y la desaparición de la aeronave, siempre y cuando la aeronave no sea localizada dentro de los 60 días siguientes al comienzo de su último vuelo, ¿ya? Voy a detallar las exclusiones que son aplicables a esta primera sección. Está excluido, obviamente, el desgaste natural, el deterioro, la avería, defecto o falla causada de cualquier modo en cualquier unidad de la aeronave y las consecuencias de la misma dentro de dicha unidad. También daños a cualquier unidad por cualquier cosa que tenga un efecto progresivo o acumulativo, ¿no? El efecto de desgaste, pues obviamente es progresivo y se va acumulando, ¿no? ¿Cómo se comporta la indemnización en relación al valor asegurado? ¿Ya? En caso de pérdida parcial, son indemnizables todos aquellos costos razonables en que haya incurrido el asegurado para reparar el bien. El interés del asegurado, particularmente cuando ha comprado una aeronave de segunda mano, está usualmente limitado a garantizar el valor de mercado. Los requerimientos de aeronavegabilidad son bastante estrictos y dictan que todo daño debe ser reparado bajo los estándares originales de construcción del fabricante, por lo que en caso de accidente,
los aseguradores resultan afectados por los costos de reparación de las aeronaves que se determinan como si las mismas fuesen nuevas, ocasionando que estos costos resulten bastante elevados en relación con la suma asegurada. Por ejemplo, un rotor de un helicóptero, ya el motor de un helicóptero, puede llegar a costar no menos de $500.000. Por eso les digo que en este seguro las sumas aseguradas son bien representativas, ¿ya? Uso, desgaste y rotura mecánica. La póliza no cubre el uso y desgaste normal, la reparación o reemplazo de componentes afectados por rotura mecánica y los efectos eléctricos o mecánicos. No obstante, si ocurriese un accidente como resultado de una de las causas anteriormente descritas, los daños causados a los otros componentes de la aeronave tienen cobertura, ¿ya? Este es como en el seguro de incendio, cuando hacemos la comparación con el seguro de rotura de maquinarias. En rotura de maquinarias, por ejemplo, un caldero que explosione, se te cubre el daño del caldero, ¿ya? Y cómo cubres el daño consecuencial por la explosión a las otras máquinas o otras propiedades o otros contenidos, mediante la póliza de incendio, ¿ya? O sea, por eso son complementarias tanto la póliza de incendio como la póliza de rotura de maquinarias. Algo parecido a lo que les acabo de mencionar. Existen ciertos casos excepcionales de los cuales debemos estar enterados, ¿no? La ingestión, ¿no? Las pólizas de aeronaves turbojet usualmente estipulan que la ingestión de material menor de un motor o turbina, o motor a turbina, perdón, es considerado uso normal y desgaste. Sin embargo, si dicha ingestión ocurre como un hecho aislado y deja fuera de servicio la aeronave en un momento dado, la aeronave goza de la cobertura del seguro. Normalmente a veces vemos aeronaves que tienen el turbojet y succiona las aves, ¿no? Entonces, ese tipo de daños, ¿no? Por ingestión en el motor a turbina, estarían cubiertos, ¿ya? Después, rotura mecánica. Los daños ocasionados por ese tipo de eventos no son recuperables por la póliza de casco de aeronaves, a menos que dichos daños se extiendan a la parte exterior de la unidad y afecten el casco. No obstante, la rotura mecánica para motores de aeronaves está disponible en ciertos mercados especializados, ¿ya? El deducible para la sección 1. No son aplicables a los casos de pérdida local y tampoco para pérdidas producidas por incendio y o robo total de la aeronave. Sin embargo, en casos excepcionales en que se ha experimentado cuantiosas pérdidas o donde existe un gran riesgo, los deducibles también se aplican a los siniestros de pérdida total, como por ejemplo en los seguros de aerotaxis, helicópteros, aeroclubes, entre otros. Los deducibles de las aeronaves jet o turbohélice se pueden expresar en un porcentaje del valor de la aeronave para los casos de vuelo, carreteo o ingestión y en un monto fijo en caso de accidentes en tierra. A ver, para terminar de redondear el tema de la sección 1, el seguro de daño, ¿no?, a la unidad cubre mientras esté en vuelo, mientras esté aterrizada o estacionada en un aeropuerto, cubre cuando esté dentro de un hangar haciéndole el mantenimiento, ¿no? Y por la póliza RC frente a terceros, cubre si es que el avión se desploma en una carretera, cobra vidas humanas, ¿no? O sobre cualquier otro bien que esté fuera de la aeronave y que cause un daño, ¿ya? Entonces, cuando el deducible, ¿no?, representa una cantidad sustancial, como ya se lo estaba mencionando, el caso de las aeronaves de uso ejecutivo, un seguro aparte permite cubrir parcialmente este exceso. Son los denominados seguros de deducible, ¿ya? La sección 2 habla de la RC legal a terceras partes que no sean pasajeros. ¿Cuál es la cobertura en este caso? Los aseguradores indemnizarán al asegurado por todos los montos por lo que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a las lesiones corporales accidentales, fatales o de otro modo, y daños accidentales a la propiedad causados por la aeronave o por cualquier persona u objeto que caiga de la misma. Si por A o B motivo
una de las turbinas de un avión se cae, ¿ya? Y el avión llega a aterrizar, aunque yo realmente deploro que eso suceda, esa caída de ese motor puede ocasionar daños, eso también estaría cubierto. Si se cae parte de la mercadería, también hay cobertura para esos daños, ¿ya? En esta sección 2, que es la RC frente a terceros, que no sean pasajeros, se indemnizan las lesiones y daños causados por la aeronave a las personas o propiedades ubicadas fuera de ella. No se involucra en esta cobertura pasajeros, tripulantes, equipajes, carga, etc. No obstante que la responsabilidad cubierta es legal, proveniente de un fallo judicial, se evita en lo posible cualquier juicio mediante una transacción, generalmente en base a los límites establecidos por leyes especiales que varían según los países, ¿ya? Por ello hay diferentes acuerdos que rigen la actividad aérea, ¿ya? Debido a su experiencia, las compañías de seguros asumen la defensa de los intereses de los asegurados desde el momento en que se establece que la pérdida es indemnizable, liberando a la empresa de aviación del gran trabajo que esto representa, ¿ya? Ahora, dentro de esta sección 2, que es la RC a terceros, hay exclusiones, las cuales son lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado, mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la aeronave. Lesiones fatales o de otro modo, o pérdidas sufridas por cualquier pasajero mientras esté a bordo o baje de la aeronave, ¿ya? Pérdidas de daños a cualquier propiedad al cuidado o bajo el cuidado, custodia o control del asegurado. Reclamos excluidos por la cláusula de exclusión de ruidos y contaminación y otros riesgos anexa a la póliza. En esta sección se aplica la típica exclusión de responsabilidad civil frente a las propiedades del asegurado y las que están bajo su cuidado, obviamente, ¿no? Custodia o control, así como al personal a su cargo. Acá hay un análisis de esta sección 2, ¿no? Esta cobertura ampara las obligaciones del asegurado que resulte como consecuencia de la muerte o el menoscabo de salud de dichos terceros o el deterioro o la destrucción de bienes de propiedad de los mismos, causados directamente por la aeronave asegurada o por cualquier objeto caído de la misma. La cobertura de la póliza no se restringe solo al daño que pueda producir la aeronave como consecuencia directa del contacto contra esta, sino se extiende a cubrir también las pérdidas causadas directamente por la aeronave o por las personas o por los objetos que caigan de ella, ¿ya? Vamos a ver lo que es la sección 3, que es la responsabilidad legal a pasajeros. Hasta acá, hasta este momento, chicos, ¿se entiende? Fiorella, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿Sí? profesor. Disculpe la tardanza, sino que estaba en varias reuniones. Ya me imagino. Bueno, he entendido un poquito porque, bueno, no he visto nunca seguros de aviación Sí. y estoy captando un poco, pero ahí lo estoy revisando acá en la presentación. Ah, ok, perfecto. Ok, entonces continúo, porque este es un seguro, como ya le dije, de montos muy representativos. La sección 3 habla de la responsabilidad legal a pasajeros, la RC frente a pasajeros. La cobertura indica que los aseguradores indemnizarán al asegurado con respecto a todos los montos por lo que el asegurado tenga responsabilidad legal de pago y pagará como daños compensatorios, incluyendo costos otorgados contra el asegurado con respecto a lesiones corporales, accidentales, fatales u otro modo, a pasajeros mientras entren, estén a bordo o bajen de la aeronave, y pérdida de o daños a equipaje y artículos personales de pasajeros que surjan de un accidente de la aeronave. Siempre y cuando, ¿no?, antes que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome todas las medidas necesarias para excluir o limitar la responsabilidad por reclamos bajo A y B anteriores hasta lo permitido por la ley. Si las medidas a las que se refiere el punto primero, ¿no?, anterior, o punto I lo mencionan,
anterior incluye la emisión de un boleto de pasajero, revisión de equipaje, el mismo que deberá ser entregado correctamente completado al pasajero en un lapso de tiempo razonable antes de que dicho pasajero aborde la aeronave. O sea, todo el checking list, ¿no? Las bases de la cobertura de esta sección son las mismas que la de la sección 2, pero para amparar únicamente a los pasajeros, ¿ya? Estando el pasajero cubierto desde que pone el pie en la escalinata, ¿ya? Cualquier accidente que sufra antes de llegar a ella o después de haberla bajado no está amparado por esta póliza, ¿ya? Para ello debería existir una póliza de responsabilidad civil del aeropuerto, ¿no? Para poder atender ese tipo de reclamos o situaciones que se puedan presentar. Esa es una póliza que se llama responsabilidad civil comprensiva en tierra y que ampara además a otras operaciones del asegurado. La póliza puede extenderse mediante cláusulas adicionales para modificar parcialmente la cobertura, convirtiéndole en una responsabilidad civil admitida, por la cual en determinados casos el asegurador puede ofrecer a sus pasajeros o a sus representantes un monto máximo previamente establecido en la póliza, con la finalidad de mantener su buena imagen y para tratar de evitar eventuales acciones judiciales. Obviamente, el prestigio de una línea aérea, ellos se cuidan mucho de la imagen, igual que las entidades financieras, obviamente banco, ¿no? Que pudiesen tener, entonces tienen ese tipo de seguros, ¿no? Ahora, para considerar el tipo de riesgo de la RC legal a pasajeros, es importante saber cuántos pasajeros son transportados en la aeronave, número de asientos, frecuencia de viajes con pasajeros, bajo qué régimen de responsabilidad operan, quiénes son los pasajeros, familiares, turistas, ejecutivos, porque a veces hay ciertos aviones que son fletados y son solamente ejecutivos de una empresa determinada, ¿no? La responsabilidad civil de pasajeros normalmente excluye la responsabilidad con respecto a empleados y contratados del asegurado que vayan volando en el curso de sus obligaciones. Esta cobertura es brindada por otro tipo de seguro, ¿ya? En adición a las limitaciones contenidas en la póliza de casco, la póliza de RC de pasajeros usualmente debe presentar la garantía de que el asegurado no excederá bajo ninguna circunstancia la capacidad máxima de la aeronave, ya que esto invalidaría automáticamente la cobertura brindada por la póliza. O sea, acá sí es sumamente importante que, por decir, ¿no? Si el avión tiene una capacidad determinada de tonelaje, ¿no? Que incluye el mismo peso del avión más lo que está llevando de carga o de pasajeros, esta no debe ser superada bajo ningún concepto, ¿ya? En la responsabilidad civil de pasajeros, las exclusiones se mencionan, ¿no? Que no serán responsables por lesiones fatales o de otro modo sufridas por cualquier director o empleado del asegurado o socio del negocio del asegurado mientras actúe en el curso de su contratación con o deberes para el asegurado, miembro del vuelo, cabina u otra tripulación mientras esté comprometido en la operación de la nave. Uso no acordado con propósitos ilegales, por ejemplo, si es una nave que está transportando, ¿no? Drogas, es una actividad ilícita, ¿no? Entonces eso va a estar excluido totalmente, ¿no? Lo que es guerra, huelga, motines civil, ¿no? Con motines, conmoción civil, uso y desgaste de deterioro gradual, falla mecánica, ¿no? Operaciones en aeropuertos no autorizados. Pero hay una cláusula mediante la cual sí se podría cubrir ante alguna emergencia. Daños por apropiación indebida, si violan el límite geográfico declarado, ¿no? De repente dicen que van a tener una ruta y se salen de esta ruta, eso no estaría cubierto, ¿no? Obviamente también la contaminación radioactiva, cualquier medio que emplee fisión o fusión nuclear, ruido, polución y otros riesgos, ¿no? Daños a consecuencia del uso de sustancias químicas, daños intencionales causados por pasajeros o pilotos, abandono, pérdida de uso, ¿ya? Mientras la nave sea transportada como carga, ¿no? Daños a la carga transportada, pilotos no declarados o que no cumplan con las garantías mínimas expresadas en póliza, vuelos de prueba, de certificación luego de una reparación o acrobáticos, vuelos con el certificado de aeronavegabilidad invalidado, ¿no? ¿Qué se requiere para poder asegurar una aeronave, ¿no? Hay una serie de requisitos. Por ejemplo, la aeronave
tiene que determinarse qué tipo de ala tienen, cuántos motores, qué tipo de motores son, las dimensiones que tiene la aeronave, cuántas horas de vuelo ya lleva, el lugar donde se fabricó, el año de fabricación, la edad de la aeronave, tendrá un impacto muy importante en la tarifa por el valor de reposición de pérdidas parciales principalmente. ¿Cuál va a ser su zona de operación? ¿No? Riesgos relativos a la geografía, zona de restricción, riesgos políticos, el rango de operación y autonomía de la aeronave. Por ejemplo, en un país que está declarado en guerra con otro, sus cielos, ¿no? No están abiertos a los vuelos comerciales, ¿no? Entonces, eso es lo que muchos tienen que cuidarse y para ello deben estar los capitanes y la tripulación con todo el conocimiento debido, ¿no? Experiencia del asegurado, cuál es el tamaño de la flota, experiencia en operaciones de las naves aseguradas, la siniestralidad. En cuanto a la tripulación, cuántas horas de vuelo tienen los pilotos en la marca y el modelo, las horas totales, ¿no? ¿Por qué? Porque casi el 70% de los accidentes lamentablemente son por errores humanos, ¿ya? Lo que es el mantenimiento, quién lo administra, si se sigue las indicaciones de los manuales de mantenimiento, recomendaciones del fabricante, ¿no? La actividad o uso de la aeronave, actividades de mayor o menor riesgo, actividades especiales, ¿no? Esas son las consideraciones en las cuales se tiene que tener presente, ¿ya? Y profesor, una pregunta, o sea, ¿y en este rubro la siniestralidad es alta o se considera que no es mucha? Mayormente, si ocurre un siniestro en un avión en pleno vuelo, podríamos estar hablando de la certeza de una pérdida total, ¿no? Obviamente, pierdes el avión, pierdes la carga y pierdes a los pasajeros, porque nadie se Claro. sabe. ¿Te das cuenta? Claro, y por el valor que tiene la unidad son altísimos. Entonces, digamos que en un solo evento podría volar. Así es. La En un siniestralidad. evento de caída de avión, eso representaría una pérdida total con todos los agravantes que te he mencionado. ¿Ya? Ya. Vamos a hablar ahorita de... Hay una serie de cláusulas adicionales que yo les rogaría, por favor, que puedan leerlas, ¿ya? Porque es bien amplio. Pero quiero hablar justo sobre lo que es el seguro de la prima del casco, ¿ya? Que es una cláusula adicional conocida como la cláusula E. Debido a que la prima del casco en muchos casos representa un monto importante, el cual se podría consumir al poco tiempo de iniciar la cobertura en caso de ocurrir un siniestro de pérdida total, justo lo que estamos hablando, es posible otorgar una cobertura mediante la cual se protege esta prima. Con esta cobertura se indemniza a los asegurados el importe de la prima por el periodo de seguro no transcurrido, contado a partir del día siguiente del accidente hasta el vencimiento de la póliza. Ojo, acá hay una particularidad, ¿no? Si ha habido ya, ha estado corriendo la cobertura, entonces lo único que te indemnizan es la prima que quedó pendiente, ¿no? Inmediatamente después de haber ocurrido el siniestro, o sea, al día siguiente, hasta el vencimiento de la póliza. Eso es lo que te paga, ¿no? Este seguro de prima. ¿Por qué? Por lo que ya hemos explicado, porque las primas acá son muy elevadas, ¿ya? También hay asegurado adicional en este tipo ¿no? de seguros, ¿no? Por razones de acreencias o de servicios prestados por terceros sobre el avión del asegurado. Tales terceros pueden ser demandados por las víctimas o sus representantes a consecuencia de accidentes que pueda sufrir el avión del asegurado. En tales casos, estas empresas, ¿no? Acreedoras o que prestan servicios sujetan su intervención a que sean incorporadas a la póliza del interesado como asegurado adicional. De esta forma, quedan protegidos bajo el seguro, bajo el mismo amparo que el propio asegurado contratante de la póliza. ¿Ya? También hay una cláusula que es importante, es cuando se llama la cláusula de devolución por inactividad. La finalidad de esta cláusula es compensar a los asegurados por la inactividad prolongada en que puede estar el avión asegurado devolviendo una porción de la prima de vuelo siempre que la paralización sea por un periodo mínimo de 30 días.
tanto la paralización como el reinicio de las operaciones de vuelo sean comunicadas previamente al asegurador, que no se haya presentado ningún reclamo sobre el aparato asegurado durante la vigencia de la póliza y que la paralización no sea con fines de reacondicionar la nave para la renovación del certificado de aeronavegabilidad, ¿ya? Esta cláusula se otorga básicamente a las líneas aéreas comerciales, en algunos casos para flotas de aerotaxis, ¿ya? Hay hasta 6 tipos de pólizas, ¿ya? Que se dan. Una es pólizas de riesgo de guerra, póliza de responsabilidad comprensiva en tierra, hay una póliza de repuestos exclusivamente para los repuestos del avión, hay una póliza de accidentes personales, hay una póliza de responsabilidad civil frente a los pasajeros y una póliza de responsabilidad civil de la carga, ¿ya? Mediante esta póliza, ¿no?, se cubre, aparte de los riesgos excluidos por la cláusula AB 48, en lo que se refiere a cascos, y puede cubrir todas o parte de las 4 coberturas básicas a saber, como es la guerra y actos similares, huelgas, motines, actos políticos o terroristas y daños maliciosos o sabotajes, ¿ya? Las exclusiones son las típicas de las pólizas de guerra marítima, es decir, las guerras producidas entre las grandes potencias, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Rusia y China. También se incluye la explosión nuclear, ¿no?, la confiscación o nacionalización, la piratería aérea también, y las demoras o pérdidas del uso del avión como consecuencia de siniestros, ¿ya? Hay una serie de endosos, obviamente, en las pólizas tenemos exclusiones totales y exclusiones particulares. Estas exclusiones particulares pueden ser cubiertas por endosos, pero todo endoso siempre tiene que ser, obviamente, redactado por la compañía de seguros. Ustedes saben que la póliza es un seguro de adhesión y el asegurado se adhiere a las condiciones, ¿ya? La póliza de repuestos, ¿no?, es básicamente a riesgos nombrados y cubre lo siguiente: amparar los repuestos, motores y todos los equipos destinados a agregarse y formar parte de los avances mientras estén bajo el cuidado, custodia y control del asegurado, durante el transporte de tales equipos por aire, mar o tierra, ya sea como carga o aún cuando esté transportada por el propio asegurado, ¿no? Cubrir con una tasa única las propiedades aseguradas y con una prima de depósito anual sujeta a ajuste al fin del año. El asegurado deberá indicar al comienzo y al final de la póliza los valores totales en riesgo en todos los lugares en donde se encuentren los bienes cubiertos. La póliza de accidentes personales que mencioné, ¿no?, está diseñada para cubrir la tripulación por accidente que sufre en conexión con la operación del avión, subiendo a bordo o descendiendo del aparato. Ya hablamos que tenía que estar con un pie en la escalinata o con un pie en el piso y todavía con el otro pie en la escalinata. Durante las 24 horas del día, es decir, el tripulante queda cubierto por cualquier accidente que pueda sufrir, ya sea en actividades propias de su profesión, al servicio de la aerolínea asegurada, en cualquier avión o durante cualquier actividad de su vida diaria, naturalmente siempre sujeto a las exclusiones normales de la póliza. Acá, esto es la misma cobertura que una póliza de accidentes personales: muerte, invalidez permanente, invalidez parcial permanente, renta diaria, gastos médicos, ¿no? La póliza... Esa Sí. póliza de accidentes personales que incluye dentro de la cobertura, ¿es para los pasajeros o también para los tripulantes? También para los Este es tripulantes. exclusivamente para los tripulantes, porque los Ya. pasajeros ya hablé, ¿no?, que tienen ellos una Están cobertura, cubiertos. una reserva legal, ¿ya? Ya. Hay Ya, o sea, responsabilidad civil los de terceros. pasajeros se cubren por la RC y Sí. los tripulantes por accidentes personales. Correcto, es correcto, ¿ya? La póliza de responsabilidad civil de carga, ¿no?, ampara la responsabilidad civil que el asegurado pueda tener frente a terceros por daños o pérdidas que pueda sufrir la carga que recibe para su transporte. El amparo de esta cobertura es desde el momento en que la línea aérea recibe la carga a transportar hasta la entrega en el lugar de destino. La indemnización de esta cobertura se determina en base al peso de la carga y de acuerdo al monto establecido por kilogramo en la ley de cada país o en los convenios internacionales. Algunas aseguradoras bajo esta póliza suelen cubrir las pérdidas o daños al equipaje o a los artículos personales de los pasajeros provenientes de un accidente de la aeronave, siempre que antes que un pasajero aborde la aeronave, el asegurado tome las medidas que sean necesarias para evitar o minimizar su responsabilidad,
según lo señalado en la ley. ¿Ya? Hay unas coberturas mínimas, ¿no?, que se exigen. En este caso, en el Perú, ninguna aeronave nacional o extranjera puede realizar operaciones aéreas dentro del territorio nacional si no está provista de los certificados de matrícula y aeronavegabilidad y seguros vigentes. Estas coberturas mínimas también tienen el propósito de salvaguardar a las personas, ¿no? Para los vuelos nacionales, estas coberturas están establecidas en nuestra legislación, mientras que para las internacionales, esta forma parte de convenios que regulan la aeronavegación entre los distintos países del mundo. ¿Ya? En resumen, en el tipo de seguros de aviación, existen diversas formas de cobertura y pólizas para los riesgos considerados de aviación, y las principales son, ¿no?, seguro de casco y responsabilidad civil, que puede ser tomado únicamente así, seguro de casco para guerra y peligros aliados, seguro para repuestos y partes, seguro de accidentes personales para pasajeros y tripulación, seguro de pérdida de licencia, ¿no?, seguro de responsabilidad civil para terceros y pasajeros, seguro de responsabilidad civil para carga, ¿no?, responsabilidad civil para aeropuertos, que puede incluir el uso de torres de control, construcciones y expansiones en los predios, catering, distribución de combustible, limpieza de aeronaves, manejo de equipaje, información y comunicación a pasajeros y tripulaciones. Seguro deducible para casco, lo que también ya les mencioné, ¿no? En verdad, el seguro de aviación en nuestro país, nosotros tenemos nuestro parque de aviación muy pequeño, ¿ya? Y como ya lo dije al inicio de mi intervención, el 80% de las aeronaves, ¿no?, que surcan los espacios aéreos del mundo están prácticamente monopolizadas por los Estados Unidos. Entonces, una forma de poder determinar qué tipo de aeronave es, de acuerdo a la marca y modelo, ¿no?, y el año de fabricación, está en un libro llamado el Libro Azul, ¿no?, y que es con el cual se toma de referencia para poder asegurar los cascos de los aviones. Hasta este momento, chicos, pues ya me queda 1 minuto y 47. No quiero irme sin despedir de ustedes porque esto se corta. De todas maneras, quisiera que den siempre una leída, vean los recursos de lectura, y si desean por ahí poder, cualquier duda, me la pueden hacer llegar, ¿no?, por el WhatsApp, me la pueden hacer llegar inclusive por llamada telefónica, si es que es muy urgente, ¿ya? Analicen bien, lean todas las indicaciones para las tareas de esta semana y, por favor, síganse cuidando, dado que este tema de la pandemia, el hecho de haber levantado la cuarentena no quiere decir que se acabó la enfermedad, sino que ahora vamos a nosotros mismos tener que ser cuidadosos y aplicar nuestra propia cuarentena para nosotros y para nuestra familia, ¿no? Creo que nadie desea que uno se enferme o nuestra propia familia, ¿no? Eric, me despido de ustedes. Fiorella, Lady, me estoy despidiendo de ustedes. En cualquier momento se corta, así que mi abrazo y mis bendiciones para con todos ustedes. Nos estamos viendo el próximo día miércoles, ¿ya? Listo, Ya. profesor. Un gusto. Gracias. Nos vemos, profesor. Buenas noches. Ok, Un gusto, un gusto. Hasta luego, buenas noches. Un gusto, Eric.